porque ya tus antebrazos están a la par o más arriba que los demás músculos. Entonces, como no tienes la fuerza, ahí necesitas recuperar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, ¿cómo están? Aquí calentando un poco los antebrazos para el entreno de aquí a un rato que voy a entrenar. Aprovecho para hacer este video para comentarte sobre algo que me han preguntado muchos calisténicos, sobre todo principiantes, y es si los hand grips o agarres para entrenar los antebrazos son útiles para la calistenia o en verdad sirve tener uno de ellos. Y en este video te voy a resolver o aclarar estas dudas. Así que vamos a darle. Soy Olwin Velázquez, entrenador y atleta de calistenia. Vamos al grano. Aquí la respuesta es dividida. Dependerá de varios factores. El primer aspecto es tu nivel actual. Como sabes, hay diferentes tipos de hand grips. Hay hand grips, estos se llaman heavy duty, que son más fuertes, los regulables. Hay de diferentes marcas y formas. Y están los básicos, que son estos que son los que encuentras en casi cualquier tienda fitness. Dependiendo de tu nivel, si tú vas a realizar calistenia, nosotros entrenamos normalmente en un parque de calistenia, colgándonos de las barras en el suelo con minis paralelas, sujetando las barras, en las barras medianas o paralelas, también sujetando las barras. Entonces vamos a estar colgados realizando agarres donde necesitamos tener fuertes antebrazos, porque si no, nos podemos caer, no nos podemos colgar bien, no nos podemos sujetar bien y si no podemos, por ejemplo, queremos hacer una dominada o una pull-up y no tenemos la fuerza para agarrarnos, ahí vamos a tener un problema y no vamos a poder hacer ese ejercicio si es lo que queremos o entrenar espalda y bíceps si lo que queremos es entrenar los músculos determinados. En ese aspecto, si ya tú piensas que vas a entrenar hacia esos ejercicios y no tienes la fuerza necesaria, yo sí te recomiendo tener alguno de estos hand grips. Probablemente, si eres de los que está empezando, no tienes una apretada muy fuerte. Así que lo que te recomiendo es comprar un hand grip regulable que tiene medidas que van a diferentes resistencias. Mientras menos es más fácil. O el normal, que es el convencional, que normalmente es suave y lo podemos usar todos. Lo malo de este es que es una sola posición fija. En cambio este, como su nombre lo indica, lo puedes regular y ahí vas a tener diferentes resistencias para poder entrenar tu fuerza o tu resistencia según lo que quieras entrenar hacia tu objetivo de calistenia en este caso. Bien, ya estamos por ese lado. Luego de ello, imagínate que ya logras tener algo de fuerza. Entonces, te metes de lleno a entrenar calistenia, vas a estar colgándote de la barra, entrenando con las mini paralelas como te comenté anteriormente. ¿Y qué va a pasar? Siempre vas a estar entrenando tus antebrazos. Vas a estar todo el tiempo sujetando la barra, ya sea al hacer flexiones, planchas, si son paralelas, sujetando para no caerte, si estás colgado en una barra, que la tengo acá arriba, no se ve en el marco del video, ahí arriba, ahí vas a estar todo el tiempo agarrándote y haciendo fuerza. Y más aún si tienes que hacer ejercicios como el muscle ups, donde estás todo el tiempo haciendo movimientos donde tu apretada juega un factor fundamental. En ese aspecto ya no va siendo tan útil contar con los hand grips en el sentido de entrenar para tenerlos más fuertes todavía. Se te van a cansar los antebrazos entrenándolos aparte y luego cuando te vayas a colgar de la barra no vas a tener fuerza para mantenerte porque ya habrás entrenado eso otro día, entonces no te va a ser de utilidad. Estarías sobreentrenando y eso es lo que no se quiere. Ahí tienes que jugar con eso y ver cuándo ya tienes que
o sientas que estás lo suficientemente fuerte para ejecutar los ejercicios como las chin-ups o las pull-ups, y en ese instante ya darle un menor uso a los hand grips. Pero no tienes que dejarlo del todo. Yo muchas veces lo llevo al parque y lo utilizo, ahora sería para el calentamiento. Entonces, así como estás calentando los bíceps con las bandas elásticas o tus pectorales, espalda, X ejercicio, también puedes entrenar los antebrazos haciendo la fase de calentamiento con los hand grips. Utilizas una resistencia suave, que en ese caso serían los regulables, y haces un pequeño calentamiento al inicio. No tienen que ser muchas series, sino un par de series a una resistencia baja para, como su nombre lo dice, calentar tus músculos y prepararlos para el entrenamiento de calistenia. Y ya después de ahí no vas a necesitar hacer una rutina de hand grips. Eso ya sería un segundo aspecto. El otro aspecto es, si aún así quieres seguir fortaleciendo aún más tus antebrazos, quieres que estén un poco más grandes y no te es suficiente con los entrenamientos de calistenia, ya la opción sería utilizar los que se llaman heavy duty, que son los que tienen más resistencia, desde las 100 libras hasta las 300 libras. Yo no puedo apretar uno de 200 libras hasta el final, me cuesta, como es este de acá. Entonces, si yo quiero tener más fuerza todavía o trabajar en la hipertrofia de los antebrazos, sí tengo que dedicarle un día aparte a la rutina de antebrazos o mezclarlos con el entrenamiento de calistenia. Por ejemplo, puedes hacer una rutina de muscle ups que incluye fondos en barra, dominadas, intentos de muscle ups, etc. Y al final quizás puedas hacer un poco de antebrazos. Eso sería una opción. Mejor si quieres que sea más al grano hacia los antebrazos, vas a tener que hacer una rutina específica. Con los hand grips pudiera ser, quizás también con mancuernas. Y lo importante es que si vas a entrenar tus antebrazos aparte, tienes que calcular cuándo entrenar los antebrazos aisladamente, que no te afecte con el entrenamiento de calistenia. Si tú haces hoy un entrenamiento fuerte con los hand grips, probablemente mañana no vas a poder hacer entrenamiento de muscle ups tan fuerte, porque los antebrazos los vas a tener súper quemados, que cuando vayas a hacer el ejercicio o te duela o no vas a poder ayudarte bien. Si eres de los que se cuelga de la barra durante bastante rato, quizás no lo puedas hacer en ese momento tanto tiempo como deseas. Entonces tienes que tomar eso en cuenta, quizás dejar 1 o 2 días de diferencia y quizás el día siguiente entrenas piernas o entrenas flexiones en el suelo, handstand, ejercicios donde no estás haciendo mucho el agarre, la apretada, y no tienes que utilizar tanto el antebrazo. O sea, casi en todos los ejercicios estamos usando los antebrazos, pero hay intensidades o niveles donde está más fuerte o se recurre menos al uso del antebrazo. Entonces ahí tratas de hacer el entrenamiento de esa manera. Ahí ya tendrías otro aspecto a considerar. Un último aspecto, como somos humanos y la vida de cada quien es diferente, tenemos rutinas diarias, familias, perritos, estamos de viaje en el trabajo, múltiples situaciones donde a veces no vamos a poder entrenar durante varios días, vamos a tener que modificar nuestros entrenamientos, y en ese aspecto es donde es útil contar con los hand grips para por lo menos ir haciendo o avanzando en uno de los entrenamientos. Por ejemplo, yo cada vez que voy a subir el Cerro San Cristóbal, que es un cerro que hay acá en Santiago, con mi familia, siempre llevo un hand grips o varios hand grips, dependiendo de la rutina que me planifique, donde voy aprovechando de entrenar los antebrazos. Quizás lo más fácil a veces es hacer entrenamiento de piernas o entrenamiento de flexiones, que lo puedes hacer en el suelo mientras también estás jugando con tu hijo. Entonces, en ese aspecto, puedes planificarte una rutina donde incluyas el entrenamiento de antebrazos con los hand grips y lo sumes con otro ejercicio o netamente hand grips.
Y si ya sabes que viene el fin de semana y no entrenas o al otro día no vas a entrenar, entonces te sirve para descansar y vuelves la siguiente semana con el entrenamiento regular de calistenia que vas a hacer. Igual esto aplica si estás viendo el video y haces más entrenamiento en el gimnasio, es parecido. Ese es un aspecto donde cada quien tiene que ver en qué situación está para poder realizarlo. Entonces, mi recomendación final, ¿necesitas los hand grips para avanzar en calistenia? La respuesta sería no, no los necesitas. ¿Te va a ayudar? Sí, bastante al principio si eres de los que tienen débil los antebrazos y necesita fortalecer los antebrazos para que lleguen a un mismo nivel en los que están tus bíceps, tu espalda, tus demás músculos, tus pectorales y tríceps y puedas hacer el ejercicio. He visto personas que tratan de hacer una flexión y a veces les duele las manos porque no se pueden sujetar bien, pero ellos tienen la fuerza para bajar y subir, pero les cuesta mucho mantener el agarre en las mini paralelas, por ejemplo, o colgados. Hay unos que pueden hacer varias pull-ups, pero se les termina saliendo la mano de la barra, terminan soltándose y todavía podían haber hecho una o dos más. Entonces, como no tienes la fuerza, ahí necesitas recuperar. En ese aspecto, sí. Si eres al revés de los que te puedes mantener un minuto colgado y te cansas primero la espalda, probablemente en ese momento no necesitas fortalecer más tus antebrazos todavía, si es que lo estás pensando en calistenia, porque ya tus antebrazos están a la par o más arriba que los demás músculos. Entonces ellos simplemente tienen que esperar a que tú fortalezcas los otros músculos para seguirlos potenciando más. Yo prefiero tener de todo. Simplemente aquí te muestro todos los que tengo. Tengo ya como unos, bueno, aquí hay 3, 7. Aquí hay 7 y tengo 2 más por ahí guardados. Siempre los utilizo, así sea para el calentamiento, para los días en que sé que no voy a hacer después entrenamientos rudos utilizando mis antebrazos. Por ejemplo, algo importante, el día que voy a entrenar muscle ups, el día antes o 2 días antes, no voy a hacer entrenamientos de antebrazos porque ese es uno de los que requiere más el uso de los antebrazos para poder subir en esa fase, la fase de transición, que es bien importante. Al revés, si eres de los que no tiene fuerza todavía en esa fase, quizás te conviene entrenar un poco más los antebrazos para que esa fase te resulte, cuando la entrenes, más fácil. Entonces, ya sabes que depende de múltiples factores y, en resumen, no los necesitas, pero sí te recomendaría que tuvieras alguno de ellos. El más fácil, el regulable, busca buenos comentarios en la tienda que compres. Si después quieres avanzar en ellos, compra los Heavy Duty, que son los de hierro, que son más pesados, o sea, más resistentes. Tienen el mismo tamaño, así que no varían. Lo único que cambia es la resistencia y eso es bueno porque ya estás acostumbrado a ese agarre y lo que te va a cambiar es que con uno sí vas a poder y uno no, y así planificas tu rutina. Espero este video te sirva para haber aclarado esas dudas. Te recuerdo que tengo muchos otros videos de entrenamientos de antebrazos con hand grips, con mancuernas, con la barra, así que tú puedes elegir el que, según la vía que optes, según tus objetivos, el que más te convenga. Si tienes más dudas, preguntas, déjalas en los comentarios. Recuerda darle like, suscribirte y considera apoyar al canal. Te dejo los links de Buy Me a Coffee. Eso me ayuda a mí para poder seguir haciendo estos entrenamientos y videos. Y para entrenamientos personalizados te dejo mi Instagram por acá o por acá. Así que nos vemos en otro video. Sigue motivado y mueve los límites. Chao.